Y los peques se pueden ir a la escuela dominical, que nunca los despido, pobrecitos. Chiqui, me dije. Bueno, buenos días a todos. Es una alegría estar acá y poder visitar la iglesia de Barcelona y disfrutar del culto, de la alabanza, el tiempo de alabanza. Acá estoy, como es la primera vez que venimos a este lugar. Ya estuvimos en la iglesia de Barcelona de antes, el otro salón, pero bueno, acá les presento. Esta es Francesca, que tiene 1 año y medio, y ella es Marianela, que les va a dar un saludito. Bueno, la verdad que es una alegría inmensa. Ya cuando llegamos acá con Leo me dio mucha alegría, mucho gozo poder estar en la iglesia de Barcelona hoy. Tantos recuerdos del tiempo que viví también en España y ver que la iglesia sigue en pie, hermosa, creciendo. Bueno, ver a Carlos, a Pato, amigos de la infancia, de la adolescencia, acá llevando a la iglesia adelante, también es hermoso. Y bueno, estoy muy emocionada, hermanos, porque me encanta poder estar hoy acá compartiendo con ustedes y ver que somos iglesia, no importa dónde estemos, nos podemos sentir familia, en casa, ¿no? Porque somos la amada del Señor y eso es hermoso. Así que quería saludarlos, bendecirlos y bueno, nada más. Muy bien. Tenemos la otra hija de 7 años, Martina, que ya se fue a la escuelita. No, Mari es hermana de Martín. De Martín, acá el director de alabanza. Así que vinimos con los suegros también, con Suni, con Jorge, que están en la iglesia de Reus. Así que bueno, es una alegría estar con ustedes. Nosotros en Argentina estamos en la parte pastoral del área de jóvenes y adolescentes y preadolescentes. Ahí es donde estamos trabajando. Específicamente somos 4 matrimonios pastorales que cubrimos toda esa edad porque hay jóvenes más grandes, jóvenes adultos, jóvenes en general, adolescentes y pre, entonces nos repartimos un poco las responsabilidades y bueno, con Mari nos toca estar especialmente con los pre y los adolescentes, así que desde los 11 años ya los tenemos y tenemos un desafío muy grande de acompañar esa edad, de organizar los campamentos, de organizar actividades divertidas, de transmitirles la palabra del Señor en esa edad tan desafiante como es la adolescencia, contenerlos, aguantarlos, a veces ahí cuando vienen con sus días que no se divierten por nada, bueno, ahí nada los satisface, ahí tenemos que cranear, tenemos que estar pensando, tenemos un equipo de líderes muy grande, muy lindo, así que no estamos solos. Y bueno, acá estamos visitando a la familia después de tanto tiempo. Venimos después de la pandemia, hacía como 6 años que no estábamos. Mari sí pudo venir antes para el cumple de su papá, de 60, pero bueno, yo hace rato que no vengo. Yo estuve en una casa bíblica aquí que estaba en Bailmoil, así que estuve un tiempo aquí. Íbamos a muchas iglesias de España, en Posta, Barcelona, con los chicos de Casa Bíblica, era común, así que he estado presente en la iglesia de Barcelona cuando estábamos en el otro salón, pero en este salón es la primera vez, así que los felicito porque es hermoso todo, el culto hermoso, así que los felicito por ponerle ahí toda la pasión a la alabanza, a la adoración. Bueno, aquí le dejé a la compañera Carolina, muy bien, a Emil le trajo que las imágenes de esta charla, de esta predicación que tengo para compartirles, que le puse por título El secreto para una vida de avivamiento. ¿Sí? Es un secreto, no sé, yo digo, es uno de los principales para mí. Pues hay otros más, pero en este tiempo que se nos presenta a los cristianos o que estamos con todo
o que las luchas de este mundo nos batallan fuerte. O sea, viene un tiempo en la iglesia que si no estamos en serio con todo, metidos en Dios y tomando todas las herramientas que el Señor nos brindó a los cristianos, y bueno, se va a poner más difícil la cosa para vivir la vida cristiana en serio, como Dios nos llamó, como Dios quiere que la vivamos. Entonces, es medio que se viene el tiempo de todo o nada en este mundo, ¿no? Tenemos una esperanza, esperamos la venida del Señor que va a venir a buscarnos, de eso vamos a hablar un poquito hoy también, pero necesitamos estar avivados, fuertes en Dios. Y a veces nos cuesta, y hay situaciones y cosas, y hoy vamos a ver cómo podemos hacer para estar fuertes en Dios, con una vida de avivamiento que también encienda a otros, porque de eso se trata el avivamiento. Es avivamiento cuando logramos impactar a otros, cuando nuestra vida llega a los demás e influye, ¿no? Yo tenía un videíto ahí porque siempre en los cultos tenemos gente que nos visita, gente que viene hace poquito, y siempre repasamos o nos preguntamos qué es ser cristiano antes de hablar de cosas específicas del cristianismo. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué tenemos en común los hijos de Dios? ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué significa ser cristianos? Y ahí tenemos un videito cortito que quería que viéramos acerca de esto. Y un poco de eso se trata la vida cristiana. Sí, le podemos dar un aplauso al mensaje. ¿Qué tenemos en común los hijos de Dios? Es una de las primeras preguntas que puse acá en la charla. ¿Qué tenemos en común los cristianos? Y que tenemos una vida unida con Dios, unida con Dios. De eso se trata. Estamos caminando en esta vida, en el planeta Tierra, vamos como todos los demás seres humanos pasando las mismas cosas que pasan todos los demás, también los cristianos, porque somos seres humanos, pero la diferencia es que estamos unidos con Dios espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos decidido caminar en contra del pecado, que es lo que nos separa de Dios, nos hemos arrepentido, hemos dicho queremos ir caminando cerca de Dios, el pecado nos lleva a la muerte, nos separa de Dios. Jesús murió por nosotros, Él pagó, no tenemos que estar más separados de Dios. Y si aceptamos su sacrificio, si le decimos, sí Jesús, yo quiero ser hijo de Dios, entra a mi vida, entra a mi corazón, limpia mis pecados, te necesito, quiero que cambies mi ser, mi vida desde adentro. Él entra con su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo como que revive nuestro espíritu y lo conecta con Dios. Porque dice la Biblia que el ser humano cuando se apartó de Dios, su espíritu murió. ¿Qué significa esa muerte? Quedó separado de Dios para siempre. Porque Dios es espíritu y con Dios nos unimos espiritualmente. Hay una conexión que no es ni Wi-Fi, ni Bluetooth, es la más profunda de todas, que es espiritual. Dios es espíritu y desde el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados y le dijimos a Jesús que nos limpie, que venga a nuestra vida, resucitó nuestro espíritu, revivió y hoy estamos conectados con Dios. Entonces somos
igual que cualquier ser humano que camina en esta tierra, pero estamos unidos espiritualmente a Dios. Entonces no somos iguales. Tenemos algo distinto. Es una cosa tremenda, es una realidad espiritual, pero somos totalmente distintos de alguien que no está unido con Dios. Nosotros sí. Y eso nos identifica como cristianos. Si vos todavía no lo habías entendido, nunca te habías arrepentido, nunca habías sentido dolor por tus pecados y decís, Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados. Yo no quiero, yo entiendo que el pecado me aleja de Dios y quiero caminar cerca de Dios. Entonces, podés hoy hacer una decisión y decirle, Jesús, te necesito, entra a mi vida, entra a mi corazón. Yo quiero ser tu hijo, quiero que me unas al Padre espiritualmente y el Espíritu Santo va a entrar a tu vida. Yo voy a hacer una oración cortita y si nunca lo hiciste o nunca lo habías entendido, hoy se lo podés pedir vos en tu corazón a Dios. Señor, queremos darte gracias porque moriste en la cruz por nuestros pecados y ya no tenemos que estar separados de Dios. Podemos estar unidos a Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy queremos pedirte que limpies nuestro corazón, que entres a nuestra vida y que desde adentro nos cambies, que limpies y borres todos nuestros pecados y que el Espíritu de Dios venga a vivir a nuestro corazón. Lo recibimos hoy. Amén. Si vos se lo dijiste, dice que en Juan dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Sos hijo, sos hija. Y es una diferencia totalmente distinta con el resto de los seres humanos, ¿sí? Ahora, una vez que hemos sido hechos cristianos, una vez que somos hijos de Dios, ¿y para qué estamos en esta tierra? ¿Qué estamos esperando acá en el planeta Tierra? Es la segunda pregunta de esta mañana. ¿Para qué estamos? Y la idea era pensar un poquito qué pensó Dios, cuál fue el plan de Dios cuando creó todas las cosas. Y ahí puse en la primera frase, cuando Dios, imaginémonos ese momento de la eternidad, cuando Él existía solo, no había nadie más, solo Dios. Nada había sido creado. Es difícil pensar en ese momento de la eternidad, ¿no? Pero en algún momento Dios tuvo como una idea y dijo, quiero formar un pueblo con quien compartir la existencia. Yo quiero tener un pueblo, quiero crear la raza humana y de esa raza humana hacer un pueblo con quien compartir la vida todos los días. Y así fue como Dios creó todas las cosas, creó una tierra, creó maravillosas situaciones para que vivamos en esta vida, porque hizo una creación preciosa, maravillosa, creó un lugar, un espacio donde compartir la existencia con el ser humano. El planeta Tierra, y ahí tenemos Génesis 1, 2, que nos cuenta todo cómo fue. Y Dios dijo, acá está, los seres humanos van a empezar a reproducirse y se va a formar un gran pueblo y ese pueblo va a ser mi pueblo. Y Dios además dijo, yo quiero tener una relación de amor con este pueblo. Voy a crear como mi otro yo. Una cosa extraña que cuando estudiamos la Biblia enseña eso, que Dios como que quiso tener una esposa, una novia, una amada. Quiso crear la raza humana y tener una relación de amor, como si fuera una historia de amor. O sea, los matrimonios, las parejas, son un símbolo, algo más grande que Dios quiso hacer, que Dios después instituyó. La pareja, el matrimonio entre el hombre y la mujer. Pero eso fue algo como una imagen de algo más grande que Dios quería hacer, que era Él tener como una amada, una esposa. ¿Y quién iba a conformar esa amada de Dios? Ese pueblo suyo. Un pueblo que Él quería diseñar y compartir todas las vivencias de la existencia como las conocemos hoy, pero tomados de la mano de Dios y disfrutando de amistad con Dios. Eso es lo que pensó Dios. Y por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Teníamos que ser parecidos a Dios, a su imagen, a su semejanza. Si no, Dios
también creó la raza animal, pero no esa imagen y semejanza de Dios. Dios, para tener un par, casi, su otro yo, su amada, tenía que crearla a su imagen y semejanza. Y ahí Dios empezó a desarrollar su plan. Ahora, ese plan se empezó a truncar. Y conocemos la historia, entra el pecado a la historia humana, incitado por el diablo y por un montón de demonios, que son los ángeles caídos. Ustedes saben que en algún momento, antes de Génesis 1, algunos dicen que entre el Génesis 1.1 y 1.2, en el Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó todo. Y en el 2 ya empieza a contar la creación de esta tierra. Pero algunos eruditos bíblicos, estudiosos, dicen, entre el Génesis capítulo 1, versículo 1 y capítulo 1, versículo 2, ocurre una catástrofe en el cielo, porque Dios ya había creado la raza de ángeles, y dice que 1/3 de los ángeles se rebelan contra Dios, y Dios los desecha del cielo, y caen, y son expulsados de la presencia de Dios. Y uno de los que incitó todo esto era uno de los principales ángeles, que era Lucifer, el ángel de luz, que se transformó en Satanás, el acusador de los hermanos. Significa Satán, significa acusar. Entonces se transformó de un ser de luz, hermoso, que guiaba al resto de los ángeles, que tenía un rango superior, a un ser desechable y que, como dicen aquí, cogió maldad en su interior, y él trató luego en este plan que Dios tenía con la raza humana de truncarlo. Y así es que entra el pecado al mundo, lo logra que el ser humano caiga en la tentación de ser igual a Dios, y bueno, se frustra esa idea. Pero Dios avanza y dice, no me vas a truncar este plan. Y ahí Dios finalmente va a enviar a Jesús, y conocemos el sacrificio en la cruz y toda esa historia, con el objetivo de otra vez recuperar la unión entre la raza humana y Dios, porque el pecado nos separa de Dios, que se le llama muerte. Muerte en realidad es separación de Dios, y lo que nos va pasando es que nos vamos muriendo lentamente cuando estamos separados de Dios, ¿no? Primero, el espíritu instantáneamente, cuando pecó, se cortó la conexión con Dios. La muerte espiritual a Adán y Eva les ocurrió inmediatamente. La muerte física no, siguieron viviendo. Ahora, en algún momento también la muerte de sus cuerpos iba a ocurrir. Y finalmente iba a ocurrir la muerte eterna, que es estar para siempre destinados a estar separados de Dios. Los 3 tipos de muerte que enseña la Biblia, ¿no? La muerte del espíritu, la muerte física, que hoy la conocemos, y la muerte eterna, que luego de un día final vamos a ver quiénes nunca se habrán arrepentido, nunca se habrán transformado en hijos e hijas de Dios, y van a tener un destino separado de Dios para siempre. Pero Dios sale al cruce del diablo y dice, no vas a truncar mi plan. Y envía a Jesús, y otra vez tenemos la posibilidad de estar unidos a Dios, algo que era imposible, porque Dios es santo, está apartado de todo mal, y la única manera de estar unidos con Él es ser santos. Y no podíamos por nuestras propias fuerzas, pero Dios lo hizo posible, porque Él cargó en la cruz el pecado de todos nosotros, y hoy nos ve santos, y es por fe. Él nos ve santos porque hemos recibido al Espíritu Santo y somos santos, ¿no? Así que, ¿y cómo sigue la historia? Bueno, Dios declara que va a haber una esperanza, y que va a crear cielos nuevos y tierra nueva, un nuevo lugar donde va a desarrollar su plan, porque esta tierra ya también quedó corrompida. El pecado entró en el ser humano, se fue traspasado a toda la raza humana, y también el planeta Tierra fue corrompido, y en todo sentido. Y ya Dios no puede establecer su plan en esta tierra. Así que Él declara, haré cielos nuevos y tierra nueva, una nueva sociedad, donde no entrará la maldad, donde no entrará el pecado, y así sí, cumpliré mi plan eterno, mi propósito de convivir con la raza humana, con ese pueblo, con mi amada, en una amistad continua. Como no va a entrar el pecado allí, no vamos a
cortar nunca la conexión con Dios. Y así Dios tiene preparadas cosas tremendas, dice, cosas que ojo no ha visto, ni mente ha imaginado, son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos. Así viene una vida. Todas las cosas lindas de esta vida van a entrar a los cielos. Porque a veces me preguntan los adolescentes, ¿y vamos a jugar al fulbito? Y sí, ¿cómo no? Si en Apocalipsis dice que los reyes de la tierra llevarán las mejores cosas a los cielos. Todo lo lindo, todo lo bueno, Dios lo creó y lo vamos a tener allá. ¿Cómo no? Si lo dice Apocalipsis, llevaremos las riquezas de esta tierra, que es todo lo bueno, a los cielos. Pero encima allí habrá muchísimas cosas más. Además, yo les digo a los adolescentes, en el cielo encima, cuando te tiren un centro vas a poder volar y cabecear, vas a tener nuevas virtudes para jugar, no sé cómo será, pero va a estar bueno. Es la imagen de un pájaro que toda su vida vivió dentro de una jaula. Y es todo lo que conocía, comía, cantaba, bebía, recorría, volvía a cantar, volvía a beber. Y un día alguien le abrió la puertita de la jaula y descubrió un mundo nuevo y una vida nueva, libre. Y siguió cantando, siguió comiendo, siguió bebiendo, pero haciendo un montón de cosas más. Ese ha sido el plan de Dios. Y la tercera pregunta es esta: ¿pero qué tenemos que hacer hoy en el mientras tanto? Porque tenemos una esperanza tremenda. Esperamos que Dios venga y establezca cielos nuevos y tierra nueva. Pero hoy estamos acá. Y hoy estamos en el planeta Tierra y seguimos viviendo y nos seguimos muriendo. Ya la muerte no existirá más física, pero aquí sí seguimos pasando las mismas cosas que pasan todos los seres humanos, seguimos sufriendo, seguimos pasando pruebas difíciles. Entonces, ¿acá qué? ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Y ahí donde quería leer unos consejos que nos da el apóstol Pedro. En el capítulo 1 y 2 de su primera carta, nos da unos consejitos principales. Tres voy a detectar. 3 consejos principales que nos da Pedro. ¿Qué hacemos mientras tanto aquí en la tierra? Así que vamos a leer un poquito. Yo igual puse los versículos así desde el 1. 1 Pedro 1:1. Dice, miren, va a contar todo lo que yo les acabo de contar. Lo va a contar Pedro un poquito más. Dice, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, es lo que hablábamos recién. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿Qué herencia? Esta vida. La herencia es esta vida preciosa, este plan de Dios, esto que hablamos recién. Esa herencia es la que Dios nos deja, porque no la ganamos nosotros, es inmerecida, Dios nos la regaló. Por la fe que tienen, Dios los protege mientras están en esta tierra. Miren qué linda palabra. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. O sea que Dios nos protege, que Dios nos promete que aunque nos toque pasar momentos duros en esta tierra, su poder es tal para guardarnos y cuidarnos y tener esa fe encendida hasta que lleguemos y no retrocedamos, no caigamos, sino que estemos firmes para llegar a esa esperanza final. Así que alégrense de verdad, dice Pedro. Les espera una alegría inmensa. Pónganse contentos, nos dice Pedro, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Y después dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Y ahí empieza a dar algunos consejitos. Y esto es como el primero que aparece. Por tanto, dice, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos, ¿no? Que nos tiran. A veces ahí los deseos de la naturaleza pecaminosa, volver atrás. Antes lo hacían por ignorancia, no sabían otra cosa.
Se dejaban llevar por sus deseos, como vive la gente de este mundo. Cada uno vive como tal cual, su propio Dios. Lo que tengo ganas hago, lo que no tengo ganas no hago. Yo soy mi propio Dios, nadie me va a decir lo que tengo que hacer ni lo que no tengo que hacer. Yo me guío por mis deseos internos. Lo que deseo, lo que siento, hago, ¿no? Hay algunos que son un poquito más sabios y dicen, no, por lo menos le filtro la razón a mis deseos, menos mal, porque si no viviríamos en una anarquía y una cosa total que en algún momento de la historia se ha vivido. Dicen que en la época de los 60, 50, ¿no? La moda hippie, todo lo que vino era eso, ¿no? La razón, eliminala. Lo que tú quieras, hazlo. Pero, bueno, dice, no vuelvan atrás. Dice, con el fin de satisfacer esos deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice, ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Porque las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Ahí es como que dan el primer consejo. Yo puse una pregunta, ¿qué significa ser santo? Porque a veces no tenemos, ¿qué significará? Y lo imaginamos como un ángel con una aureolita, a ver si tiene aureolita o no tiene, a ver cómo son sus modos. O ser santo significa ser apartado del mal. Esa es la definición bíblica. Ser apartado del mal. Y nosotros vamos en búsqueda de ser santos. Porque el cristiano, una característica que tiene el cristiano es que le duele pecar. Yo siempre les digo a los chicos, a los jóvenes, si no te duele el pecado, el dolor por el pecado es la señal de que sos un hijo, una hija de Dios. Si te duele cuando pecas. Entonces vos, ¿cuál es la clave? Mira, no sé, caes una vez, 2 veces, 3 veces, levántate todas las veces que caigas. Porque dice Proverbios, todas las veces que se caiga el justo, vuelve a levantarse. Y pelea la batalla. Y no tire la toalla. Y si caes, levántate otra vez. Y levántate, porque Dios, no hay condenación para los que estamos en Jesús. Claro, tenemos que tratar de vivir lejos del pecado. Pero si te caíste, levántate. Porque la condenación la trae el diablo. No es un sentimiento que trae Dios. Es un sentimiento del diablo. Hay que desecharlo. Algunos cristianos piensan que condenándose un poquito, cada vez se van a apartar más del pecado. Y eso es mentira. Es una mentira del diablo. Es terrible esa mentira, porque culpándote y condenándote no vas a lograr vivir en santidad. Eso es un sentimiento que trae el diablo o tu propia conciencia, que hay que desecharlo. Porque Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Jesús. La condenación no te va a ayudar a ser más santo. Lo que nos va a ayudar es nutrirnos de la palabra de Dios, llenarnos del Espíritu Santo, caminar lejos de las situaciones del pecado. Ahora que estamos en unas ciudades que estamos visitando, yo le digo a mi hija, ella por ahí se para muy encima de ahí en la acera, ¿no?, de la calle, y le digo, más atrás, no tomemos riesgo, porque en Argentina, por ejemplo, tenés que cuidarte mucho. En Argentina hacemos lo mismo, porque no por vos, tal vez eres prudente, pero viene uno andando y borracho y te choca. Entonces siempre le digo, tomemos mayor riesgo, más lejos. Y así tenemos que hacer con el pecado. Bueno, allá sabemos que si voy a tal lugar, o me junto con tales personas, o en determinados momentos estoy solo, entonces no, voy a atacar antes el tema para luchar contra el pecado. No voy a ir a tal lugar, no voy a estar con tales compañías porque no estoy suficientemente fuerte, no me voy a quedar solo en determinadas situaciones, voy a buscar estar acompañado, porque entonces camino lejos, ¿no? Apartado, porque me duele pecar. Yo soy hijo de Dios y me duele, yo quiero vivir cada día más cerca de Dios y más lejos del pecado. Así que ese consejo les empieza a dar Pedro. Mientras están en esta vida, trabajen ese tema. Y después sigue hablando Pedro, habla un montón, pero vamos a leer 2 cositas más. Dice, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Qué lindo, dice, su vida durará para siempre. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, con hipocresía, que es vivir dos vidas, ¿no? Cuando la gente que vive 2 vidas distintas, paralelas, celos, dice, acaben con toda clase de comentarios hirientes. Él habla de los pecados que hacemos con nuestra boca, de cómo dar palabras de bendición y no de
de herir al otro, de burlarnos del otro, cómo trabajar, ¿no? Dice la abundancia del corazón habla la boca, cómo trabajar el corazón para que nuestras palabras sean de bendición, de aliento para el otro y no de presionar hacia abajo, de herir. Y miren otro de los consejos que da aquí. Segundo consejo, dice, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Miren qué segundo consejo da. Desháganse de toda mala conducta, caminen lejos del pecado. Y segundo, como los bebés recién nacidos, pidan a gritos. Se hace sentir, el bebé. Todavía nosotros tenemos 1 año y medio de Franceca, pero a la noche despierta todo. Quiere la teté, dice, ya le dice teté, teté. Y si no le da, se va a despertar todos en la casa. Ahora que estamos de mis suegros durmiendo, digo, esta nos va a despertar. Grita, grita. Y más vale que... A veces mi esposa está en un sueño profundo. Yo desde que soy papá, no sé, yo me dormía y no... En la casa cuando estaba de soltero tenían una alarma y mis padres, y alguna noche sonaba la alarma que la sirena estaba en mi habitación y yo nunca lo escuché. Ese sueño profundo te diga. Pero desde que tengo hijas, me despierto de nada. Enseguida, ¿qué pasó? Se me transformó la mente. Yo escucho a mi hija y la escucho. Se me despertó el sentimiento de papá, ¿no? Y a mi esposa le cuesta un poco más, pobre, ella pone el cuerpo, pone todo, pero a veces, chiquita, está llamando, dale, es que no doy más. Nada más, encima la niña toma y toma y toma, toma teta que no para, la Martina no, ya había dejado antes, pero ella no quiere, ya en cualquier momento, pero... Entonces, pide a gritos, se desespera, y me llama la atención que el consejo de Pedro sea... Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Deseen con ganas. Crezcan. No se queden. Cristianos, nos dice Pedro, tengan hambre de Dios. Pidan a gritos mientras están en esta tierra. Hambre de Dios. Busquen crecer a una experiencia plena de la salvación. No sé si te ha pasado, no sé si... En el PortAventura existe, todavía no hemos ido nosotros, pero a veces vas a algún parque así temático y vos podés comprar la entrada general y podés hacer como un upgrade a un pase más rápido de algunas atracciones, ¿no? La experiencia plena, ¿no? Sí, voy a ir por única vez ahí, entonces por ahí si puedo lo gasto y si pienso que voy a ir otras veces, no. Hago las filas así. Pero si no, decís, bueno, me pago la experiencia VIP. Y acá dice Pedro, vamos por la experiencia VIP del cristianismo. Crezcan una experiencia plena de la salvación. Hay más de Dios para crecer en esta tierra. Hay más y más. No se queden, no retrocedan, dice, como un aspecto negativo. No miren para atrás, no vuelvan atrás. Sino crezcan, tengan hambre de Dios, pidan a gritos más de Dios. Y luego da un tercer consejo que dice, pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Él los ha llamado a salir de la oscuridad, a entrar en su luz maravillosa. Dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, qué frase, ¿no? Residentes temporales, que cuando somos extranjeros en otro lugar, eso se entiende bien. Ustedes son residentes temporales de este planeta. Entonces, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan con el alma, sigue aconsejando, y dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Así que, 3 consejos. Se resume el primer capítulo y el segundo de Pedro, de qué hacemos mientras vivimos en esta tierra. El primero, aléjense del mal. El segundo, ¿qué decía ahí? ¿Qué tenemos? No me acuerdo cuál puse primero. Muestren la bondad de Dios a otros. Impacten a otros. Con lo que tienen de Dios, muestren el amor de Jesús a los demás. Entonces, en el mientras tanto, ¿qué? Hay una tarea para hacer mientras estamos esperando la venida del Salvador. Y tercero,
tengan hambre de Dios, crezcan a una experiencia plena de la salvación, plena de la salvación. Y yo quería, para cerrar, tener la última parte de esta charla, hablar de este último, que ya hablé un poquito recién. ¿Cómo vivir la vida cristiana en avivamiento? Y ahí les puse, existe una clave para vivir una vida de avivamiento cristiana. Así yo titulé, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo puedo tener una vida de avivamiento en este mundo que lo necesito y que cada vez lo voy a necesitar más? Si quiero ser un cristiano que acabe su carrera con gozo, llegar a los cielos y tener una bienvenida grandiosa. Porque dice, vamos a ver, cuando Pedro termina el último versículo que vamos a leer, dice, entonces tendrán una amplia y generosa entrada al reino de los cielos si hacen estas cosas. Porque hay distintos tipos de bienvenida al reino de los cielos. No sé qué bienvenida te van a dar a vos, porque algunos dicen que entran como por fuego. Justito le cerraron la puerta del ascensor, del elevador y entraron ahí, ¿no? Y con olor a quemado, porque dice que toda su obra aquí en la tierra no va a servir para nada, va a ser desechada porque la hicieron mal, se dedicaron a hacer otra cosa en esta vida y no agradar a Dios, no servir a Dios. Y su bienvenida a los cielos, así, bienvenido, pasa, algo así. En cambio otros tendrán una amplia y generosa entrada. Ahí viene, mirá, ¿no? Yo estoy seguro que tu papá, Carlos José, el esposo de Débora, estaba esperándolo. Ahí viene Rubencito, como él decía, ¿no? Amplia y generosa entrada y viene Rubencito, puestos de pie, seguro, porque tenemos manera de darnos cuenta aquí quiénes. Dice que por sus frutos los conoceréis. No es que no podemos conocer la madurez cristiana, no. Nos damos cuenta cuando el otro está con una vida fuerte en Dios o no. Así que este es el secreto. Tengan hambre de Dios cada día. Lo otro también que aconseja Pedro, ¿no? Pero el secreto es, quiero más. Hoy es un día nuevo. Señor, hay más de vos. Yo tengo que ir a trabajar. Tengo una familia a quien cuidar. Hay momentos que tenemos para descansar porque es parte de nuestra salud. Dios descansó y si nosotros a veces queremos ser mejores que Dios y no descansamos. Dios hizo toda su obra, pero un momento lo dedicó a descansar porque el ser humano está preparado para no correr, para no moverse, tiene que descansar en algún momento por un tema de salud también. Y se hace después más productivo si toma el descanso, ¿no? No sé quién me contaba mi cuñado, Martín, que Messi y Ronaldo les prepararon 2 o 3 siestas por día. ¡Guau, qué bueno! No, pero parece que eran siestas de 15, 20 minutos. No sé si sería a las 12 del mediodía, luego a las 4 de la tarde otra siesta. Y dice que de esa manera eran más productivos, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir de tema. Miren esta parte, me concentro en esta parte final. Tengan hambre de Dios. Ya los salmistas del Antiguo Testamento habían compuesto canciones que inspiraron tantas canciones que cantamos, ¿no? Miren lo que dice el Salmo 42. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Luego el Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, quiero más de ti. Como diciendo, quiero más de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Y termina, tú me satisfaces más que un suculento banquete, dice. Miren qué rico comer, no sé si tenemos la chance, pero estos días nosotros de mi suegro hemos comido un banquete tras otro al mediodía. Impresionante, nos han malcriado, no sé con cuántos kilos más nos volveremos a Argentina, pero entre mi suegra y mi suegro, que cocina uno mejor que el otro, de verdad, hemos comido unos banquetes impresionantes y suculentos. Y encima las tapas que tienen aquí son las mejores. Esas no se consiguen en Argentina, los jamones, los quesos y todo esto, ¿no? Pero el salmista dice, Señor, mira que yo he comido suculentos banquetes, pero vos me satisfacés más, dice. Y dice todo el Nuevo Testamento, no solo Pedro habla de crecer en Dios, de que la meta aquí en esta vida es más de Dios, más de Dios, más.
crezcan para una experiencia plena de la salvación, experiencia VIP. Vamos por más, hay más de Dios. 1 Corintios 15, 18 dice así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Es que Dios lo preparó así, el cristianismo. La vida cristiana no está preparada para vivirla arrastrada y llegando. Uy, justito, no de más, llegué al domingo a la iglesia, menos mal, a cargar la energía, porque a veces hay momentos difíciles y hay tiempos de crisis y los vivimos todos. Y es así, y Pedro mismo dice, van a tener que sufrir pruebas las mismas que los demás, y pruebas dolorosas. Pero ahí Dios se manifiesta con su consuelo, con su fuerza, con su poder. No es que Dios ahí retiene su bendición, más todavía es la bendición de Dios. Búscala en los tiempos difíciles, porque ahí Dios más se manifiesta. En medio del sufrimiento, en medio de la prueba, ahí Dios abre canales nuevos que no habías conocido y Él usa esas situaciones para que des saltos de madurez, para que demos saltos de madurez. Ni siquiera esos tiempos los tenemos que vivir arrastrándonos. Dios diseñó la vida cristiana. En Levítico dice, para que tengáis el rostro erguido. Dice, yo saqué las cuerdas de Egipto y los he sacado y los he llevado a una nueva tierra para que caminéis con el rostro erguido. Porque ellos eran esclavos y Dios les levantó. Porque son libres, somos libres. Dios nos ha hecho dignos. Y frente en alta, Dios así diseñó el cristianismo. Y está lleno el Nuevo Testamento. Y dice Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conformen porque hay más. Y según Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Crezcan, mientras esperan, crezcan, dice. Mira, a lo largo de toda la Biblia encontramos personajes que movieron cielo y tierra para ir por más. La reina de Sabá escuchó que en Israel estaba pasando algo tremendo con el rey Salomón y que se estaban viviendo, que había una sabiduría y un conocimiento que era tremendo, en ninguna parte del mundo de ese entonces había. Ella dijo, dejaré todo, haré un larguísimo viaje con tal de descubrir si es verdad que hay una sabiduría, que hay un Dios sabio. Y ella recorrió todo y dice que Jesús la tomó de ejemplo a la reina de Sabá. Dice, ustedes lo tienen aquí enfrente, la verdad. Y esta mujer tuvo que recorrer tanto hasta que conoció la verdad. Ruth, que vivía en otro lugar, era moabita. Cuando vio a Noemí, su suegra, que a pesar de haber padecido que falleció su esposo y sus hijos, y aún así quiso volver a su tierra, y ella algo vio en Noemí. Noemí estaba amargada, triste, mal, que luego Dios cambia su amargura en alegría cuando vuelve a su tierra, pero algo vio en su suegra que le dijo, yo voy con vos, porque donde vos vas, ahí está el Dios verdadero. Tenía hambre del Dios verdadero. Simeón dice que cuando recibió a Jesús, dice que no se podía morir. Dios le había hablado, no te vas a morir, Simeón, en la época de Jesús, hasta no ver al bebé Jesús llegar, que es la salvación para este mundo. Y él iba todos los días al templo hasta que un día Dios le dijo, ahí está, ese es el Mesías. Y lo cogió en sus brazos y dice, ahora me puedo morir tranquilo. Él tenía hambre de Dios, de ver la promesa de Dios. Y ¿cuántos? Podemos citar los Reyes Magos, Cornelio, el eunuco etíope, tanta gente que se movió porque tenía hambre de Dios. ¿Cuántos ejemplos para inspirarnos? Y una de las últimas preguntas, creo que es la última, es ¿en qué cosas específicas de Dios tengo que desear crecer? ¿En qué cosas? Porque me dice crecer. Pedro me dice crecer. El Nuevo Testamento me anima a crecer en Dios. Los salmistas me animaban a buscar más de Dios, a tener hambre de Dios. Tantos personajes bíblicos me inspiraban a tener hambre de Dios. ¿Y en qué cosas específicas? ¿No? Bueno, ahí tenemos algo que Jesús nos dejó clarísimamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se hablaba, ¿no? Dice que habíamos hablado del plan de Dios de formar un pueblo. A ese pueblo Dios le había prometido, te bendeciré y serás de bendición a otros.
que se lo había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu descendencia. Así que los cristianos tomamos esta misma palabra de Abraham. Dios nos bendice y nos dice que seremos de bendición en esta tierra y que no vamos a poder ser de bendición hasta que no recibamos la bendición de Dios, pues no puedo dar aquello que primero yo no he caminado, no puedo llevar a otros a donde yo mismo no he llegado en la madurez cristiana. Así que dice, te bendeciré y serás de bendición. Y cada uno tenemos propósitos distintos, específicos, ¿no? El gran propósito de Dios y para todos los cristianos es ser bendecidos, recibir la bendición de Dios y bendecir a los demás. Y yo escucho algunas veces que se habla y algunas veces he tenido que hablar con jóvenes frustrados. Yo no encuentro mi llamado, no sé cuál es mi propósito. Y se habla mucho en plataformas, tienes que descubrir tu propósito, tienes que descubrir, Dios tiene tu propósito, Dios tiene tu propósito. Y está bueno eso, porque Dios tiene propósitos específicos. Pero yo he descubierto, con el paso de los años, especialmente en jóvenes, que muchos están frustrados porque dicen, todavía tengo 27 años y no sé cuál es mi propósito específico. Y yo dije, me parece que no estuvimos tan correctos con este tipo de predicaciones, porque el propósito específico, vamos una atrás, el propósito específico es lo que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Dios nos dio dones y talentos, a cada uno distintos dones y talentos, y te puso en ámbitos distintos. Tú estás en un ámbito donde yo no estoy. Tú estás aquí en España y yo estoy en Argentina. Y Dios a ti te ha puesto con dones y talentos específicos. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu propósito? Ser de bendición. Ser de bendición. El otro día hablaba con una diaconisa de la iglesia en Argentina, de Chajarí. Y decía, tiene 48 años, dice, estoy mal porque todavía no he descubierto el propósito específico de mi vida. Yo estoy acompañando a la pastora Mariel porque se murió el esposo, el pastor Walter Mieli, y lo estoy acompañando. Y yo ayudo en la escuelita dominical, voy temprano y armo todo el salón. Y a Mariel la ayudo en las reuniones de damas y hago esto y esto otro y esto otro, pero no descubrí mi propósito específico. Y yo le digo, es ese, es lo que estás haciendo. Estás haciendo de bendición a otros en la escuelita, eso, con lo que Jesús puso en tu vida para dar, ese es el propósito. Yo se lo dije al chico de 27 años que es también compañero de Martín ahí ¿cuántos años tiene Martín? No, un poco más, ¿no? Un poco más, bueno, parecido ahí, cercano de uno de tus amigos que quedó de Argentina, y me decía, y yo le decía, no, es está sirviendo en los adolescentes, está trabajando, y esto es el propósito de Dios en tu casa. Yo le digo a los adolescentes, ¿sabés cuál es el propósito que Dios te llamó? Que saques la mesa después de comer, que ayudes a fregar los platos, que ordenes tu habitación, que estudies, porque si no trabajas, ese es el propósito de Dios para tu vida. Le digo, mira, tremendo. Que entonces el último campamento hablamos de esto, un poco en broma, pero un poco en serio. Eso es lo que tienes que servir en tu hogar como primer cosa. Tienes que ayudar ahí. Y general, te bendeciré. Si Dios te ha bendecido, tienes que ser de bendición. Y el primer lugar para ser de bendición es en casa. Y luego con los talentos que tienes, bueno, amplíate, desarróllate en donde Dios te lleve. Pero el último pasaje que quería leer es el propósito específico. En el Nuevo Testamento se amplía lo que Dios habló a Abraham, que le dijo, te bendeciré y serás de bendición. En el Nuevo Testamento se amplía y se especifica. Jesús dice, antes de ascender a los cielos, dijo, les dejo esta misión. Miren, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La misión tiene dos partes, que Jesús nos dejó. Dice, vayan y hagan discípulos. La palabra, el otro día un amigo
que es pastor también de jóvenes de una iglesia ahí en el sur de Argentina, lo invitamos a predicar y me dijo, Leonel, vayan, la palabra vayan es, salgan de su zona de confort. Tengan alguna estrategia para en el día a día los que se contactan, que no conocen a Jesús, pensar cómo puedo llegarle. ¿Cómo puedo llegarle? ¿Cómo puedo impactar al que me veo todos los días y no tiene a Jesús? Algo tiene que despertar. Nosotros salimos de la iglesia, un sábado por vez nos vamos con los adolescentes, algo se nos tiene que ocurrir. Pero salimos de la iglesia y vamos a las plazas, ahora ya lo planifican y tienen cosas que van pensando antes, pero salen y comparten el evangelio. Dice que la gente en las plazas está más predispuesta porque está a veces con su perrito, con sus mates en Argentina, y escucha, y entonces van de alguna manera creativa que Dios les da y salir. Nosotros tuvimos que hacer algo para hacer evangelismo en Argentina después de la pandemia, porque teníamos el culto siempre de adolescentes y venían los chicos y estaban acostumbrados al culto, pero luego de la pandemia muchos dejaron de venir. Muchos dejaron de venir, sufrieron distintos tipos de problemas psicológicos, tanto encierro en Argentina, y dijimos, ¿qué podemos hacer? Entonces nos dimos cuenta, que ellos iban por el deporte. Y en la iglesia de Quilmes tenemos una cancha de fútbol que se usa en la escuela, de fútbol 5, y empezamos a hacer las actividades ahí. Planteamos fútbol más versículo. Entonces empezamos a jugar al fútbol y un adolescente tenía que traer un versículo y compartirlo con todo el grupo. Y cada día cada semana le dábamos a alguien distinto. Y ellos venían y jugaban al fútbol. Y las 2 horas jugábamos al fútbol. Pero en la mitad cortábamos y ellos se animaban a compartir un versículo. Y empezaron a traer a sus amigos. De repente éramos 15, de repente éramos 30, 60. Ya teníamos un montón de equipos. Y nos dimos cuenta, claro, porque nosotros dejamos el estándar, lo que siempre hacíamos, y fuimos a lo que ellos, cruzamos la barrera de lo que nosotros teníamos establecido, a ver qué les interesaba a ellos para atraerlos. Dios nos dio esa estrategia y los trajimos, y a lo que a ellos les interesaba trajeron a sus amigos. Y los chicos escuchaban la charlita, el versículo, y decían, yo no sabía que en la iglesia se enseñaba esto, decían sus amigos. A mí me gusta escuchar esta palabra. Yo pensé que la iglesia era otra cosa aburrida, y sus amigos